Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a Rechal León. Creo que va a ser especialmente duro para vosotros, ustedes vosotros, ¿no? Pero bueno, lo que pretendo hacer es un repaso de cosas que seguramente ya sabéis y conocéis bien, pero como insistía Abel, de un modo orgánico, de un modo organizado. Y vamos a intentar ver todo eso que habitualmente se llama así con un nombre un poco pedante, el nexus mysteriorum, ¿no? La conexión entre los distintos misterios, ¿no? Y para eso voy a enseñar mis cartas. eh, Hago un pequeño plagio de esta obra de Ronald Knox, que es el credo a cámara lenta. No sé si va a ser a cámara lenta o rápida, pero vamos a repasar al ritmo del credo las principales verdades de la fe cristiana. Bien, entonces, en primer lugar, os presento aquí al personaje. Este es Ronald Knox, antiguo ministro anglicano, hijo además de un obispo anglicano, formado en Eton, en Oxford, del Trinity, o sea, un hombre así como muy bien pertrechado, que formaba parte del establishment de la iglesia anglicana y que en un momento dado decide entrar en la iglesia católica, hacerse católico, ¿no? Entonces es curioso, le pasa un poco como a Newman, ¿no? El que estaba en la cresta de la ola en Oxford, eh, tiene una época como de ostracismo por su paso y su entrada en la iglesia católica. Tiene una traducción, por ejemplo, muy interesante al inglés de la Biblia y acaba dando clases en un colegio de niñas. Y entonces, en 1945, es decir, cuando casi va a acabar la Segunda Guerra Mundial, tiene que predicar a esas niñas del colegio, es capellán del colegio. Y entonces lleva 3 años predicando a esas niñas todos los domingos. Y dice, bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Qué les cuento? Dice, pues vamos a ver el credo. ¿Por qué? Les dice, porque vosotras sois católicas, era un colegio católico, a lo mejor en el futuro os casáis con un anglicano. Él le aconsejaba casarse con un católico, pero como la vida es muy rica en matices, a lo mejor alguna de vosotras acaba casándose con un anglicano. Y no podéis dar la impresión de que la fe es algo puramente emocional, sino que también es algo comprensible, es algo explicable, es algo, aunque suene un poco mal, razonable. Y entonces les empieza a explicar el credo a cámara lenta. De un modo narrativo, la verdad es que escribe magníficamente bien. Yo tengo aquí su libro, el credo a cámara lenta está traducido al castellano. Es una lectura más que recomendable. Y yo entonces, para mis clases, lo que he hecho es sistematizar un poquito más. Este libro es bastante más aburrido, explica de un modo, como decía, orgánico, organizado, las principales verdades de la fe, dirigida a gente creyente y no creyente. Yo en clase he tenido no solo católicos, sino también protestantes, he tenido ortodoxos, he tenido musulmanes, he tenido ateos y agnósticos, y entonces mi pretensión o mi intención es presentar la fe de un modo amable, por un lado, pero también de un modo comprensible y, digamos, válido, creíble para personas que, bueno, a lo mejor no han recibido la fe o la han recibido y está en un estado latente, en stand-by, por decirlo de alguna manera, y entonces hay que picarles un poco la curiosidad, ¿no? Y ayudarles un poco a profundizar. También hay católicos creyentes y practicantes que se creen que lo entienden todo y lo saben todo, y entonces en ese sentido también es una oportunidad para hacerles descubrir la fe, ¿no? Bueno, este libro está en Google Books, por si a alguien le interesa echar una ojeada, ¿no? Entonces empiezo mi explicación con los 5 pilares. Como sabéis, los 5 pilares del Islam son el primer mandamiento de la Hadá. No hay más Dios que Alá y Mahoma su único profeta.
El credo para los musulmanes es simplemente este artículo. No hay más Dios que Alá y Mahoma su único profeta. Si uno cree eso, ya es musulmán. Y por lo tanto, digamos que es relativamente sencillo desde el punto de vista intelectual creer la fe islámica, ¿no? El segundo pilar es más de tipo práctico y es el ayuno ritual una vez al año, el famoso Ramadán. Tercer pilar es la oración ritual 5 veces al día orientados a la Meca. El cuarto, como a lo mejor sabéis, es la limosna a los pobres. Y el quinto es la famosa peregrinación una vez en la vida a la Meca. Bien, como veis, son 5 pilares, digamos, como descendentes. Perdón, lo he dicho mal, lo he dicho al revés de como quería decirlo. Son 5 pilares ascendentes, de abajo a arriba. Son acciones del hombre y la mujer que dirige a Dios. O sea, en estos pilares del Islam es el hombre que busca a Dios y dice, ¿dónde estás, Dios mío? Frente a esto, podríamos establecer 5 pilares del cristianismo. Se podrían poner 5 o 7 o 9. Digo, es un número aleatorio, pero por seguir el paralelismo, ¿no? Entonces, las 5 verdades fundamentales responde a ese acrónimo, ¿no? CREPI, ¿no? Creación, revelación, encarnación, Pascua e Iglesia. Voy a intentar estructurar la explicación o el repaso en torno a estos 5 pilares, que habría que decir que son pilares, en este caso sí, descendentes. No son tanto acciones de la persona humana que busca a Dios, ¿dónde estás, Dios mío?, sino que es Dios que viene a nuestro encuentro, que se hace el encontradizo. O sea, no es que nosotros digamos, ¿dónde estás, Dios mío?, sino que es Dios que nos dice a nosotros, ¿dónde estás, hijo de Abraham? Y viene a nuestro encuentro. Hola. En estos 5 momentos, hola, Hola, buenas, perdona. En estos 5 momentos que son creación, revelación, encarnación, Pascua e Iglesia. Los vamos a ver durante estas sesiones y espero que sean de utilidad, ¿no? Y entonces el tema de la creación se ha dicho que es el dogma olvidado. Muchas veces hablamos de la salvación, de la redención y no hablamos tanto de la creación. Quizá el Papa actual, el Papa Francisco, nos lo ha recordado en la encíclica Laudato Si, que por cierto es una plataforma de diálogo ecuménico e interreligioso. Lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? La pandemia, los efectos del cambio climático, del calentamiento global que se decía antes, ¿no? De la contaminación. Digo, son llamadas y momentos de reflexión, primero para abrir los ojos a la naturaleza y tal vez a llegar a través de ella a Dios. No sé si os acordáis de cuando el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito actual, fue a Alemania, fue a visitar el Bundestag, el Parlamento alemán, y ahí digamos, es decir, los ecologistas alemanes habían decidido boicotear el acto. Y dijeron, yo no voy, ¿no? Pero al final acabaron yendo al Parlamento, ¿no? Ahí lanzó un discurso interesante que no vamos a analizar, pero lo que a mí me llamó la atención es el gesto inicial, porque en el comienzo del discurso él se empezó dirigiéndose a los ecologistas y les dijo, ustedes han acertado, ustedes tienen los ojos abiertos a la realidad, porque a veces nosotros nos construimos un sistema que es como esos edificios que no tienen ventanas y que no están en contacto con la realidad. Entonces, digamos, partir de la creación ya es un primer acercamiento a Dios y creo que entre nuestros alumnos puede ser un buen punto de partida, un buen
modo de empezar a hablar de Dios, ¿no? Bien, entonces empezamos con el primer versículo de la Biblia, ¿no? En el principio, Bereshit Yahvé, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Sabemos que hay dos tradiciones en la Biblia, la tradición sacerdotal, donde habla de la creación, de un modo, digamos, un tanto distante, objetivo, mientras la tradición yavista es una tradición como más entrañable, habla de la creación del ser humano, del hombre y la mujer, y digamos que tiene un carácter como más íntimo, más personalista, más cercano a la persona. Entonces, yo creo que aquí, en primer lugar, se podría comentar este primer versículo de la Biblia. Dios creó el cielo y la tierra, es decir, no creó el bien y el mal. O sea, aquí estamos viendo que la creación cristiana, primero, niega el panteísmo, niega que Dios sea solo inmanente a las cosas, aunque está en todas las cosas. Nosotros podemos ver la huella de Dios en toda la creación, ¿no? Cuando uno va al monte, ¿no? O ve el mar, ¿no? O sea, los que tienen la suerte de estar en San Sebastián, ¿no? Pues pueden ver el mar, ¿no? Ya uno puede descubrir a Dios, que hay algo divino en todas esas cosas, en la belleza de la creación, de la naturaleza. Pero Dios no solo es inmanente a las cosas, trasciende también las cosas. Dios creó una acción, digamos, hacia afuera. Y creó el cielo y la tierra, no creó el bien y el mal, o el yin y el yang, sino que creó el elemento, podríamos decir, más inmaterial, más espiritual, si queréis, y el elemento más matérico, más material. Entonces, eso en primer lugar nos dice que el cristianismo no es espiritualismo. Muchas veces hablando con la gente, bueno, ustedes se ocupan de las cosas espirituales, no, yo me ocupo también de las cosas materiales. Y por eso cuido la creación. Y no es arbitrario lo que se haga con la creación. Es importante continuar la creación a través de mi trabajo, a través de mi actitud, de mi interacción con el planeta, ¿no? Todas estas reivindicaciones que hace el movimiento ecologista, aunque a veces no son de orientación cristiana, como es la deep ecology o el ecologismo más ideológico, son reconducibles a esta primera verdad que se contiene en la Biblia. Bien, y entonces... ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Entonces, en primer lugar, crear es dar el ser a partir de la nada. Entonces, aquí ya hay una segunda verdad cristiana. Es decir, muchos filósofos habían hablado de la eternidad de la materia. Para el cristianismo la materia no es eterna. O sea, antes de la creación no había nada y nada es nada. Y a partir de la nada sale el ser. Entonces, a lo mejor puede surgir aquí la duda entre nuestros alumnos, ¿no? Bueno, pues el Big Bang, ¿no? Aunque parece ser que esta teoría ya ha sido superada por los multiversos y estas cosas. Yo no sé, no soy un especialista en estas cosas, ¿no? Pero uno puede decir, en el principio fue el Big Bang y no fue la creación. Bueno, ahí podemos responder de un modo histórico diciendo, bueno, la teoría del Big Bang se debe precisamente a un cura belga que era muy amigo de Einstein, de Albert Einstein, ¿no? Inventor o formulador de la teoría de la relatividad, ¿no? Bueno, pues el Big Bang es una teoría teísta, es decir, que tiene en cuenta a Dios. Y entonces no hay incompatibilidades, y esto es importante, entre ciencia y fe. Yo creo, vamos, yo como doy clase en ciencias, en parte me empleo en estas cosas, ¿no? De decir, bueno, los científicos explican de un modo y la Biblia no contiene verdades científicas, no es un libro de ciencias, no es un paper. La Biblia
afirma una serie de verdades religiosas, como son estas, ¿no? Que la creación es de la nada y por lo tanto la materia no es eterna, o que la creación es libre, no es necesaria, y que tiene sentido, y que Dios crea por amor. Y podríamos decir que la Trinidad estaba con ese estado de plenitud y de felicidad tan grande que sale de sí misma. Ese océano infinito de amor y conocimiento que es la Trinidad se desborda y crea un mundo increíble y hermoso, ¿no? Donde en un primer momento todo era perfecto y vio Dios que era bueno. Y esa creación, yo creo que es importante para conectar con nuestros amigos los ecologistas, tiene un sentido, tiene un logos. Suelo poner en relación ese primer versículo de la Biblia. En principio Dios creó el cielo y la tierra, con el primer versículo del Evangelio de San Juan, del prólogo de San Juan. El principio era logos. El tercer versículo, y todo fue hecho conforme a él. Es decir, en la naturaleza, en la creación, en el mundo, en la realidad, en el planeta, hay una huella del logos. Por supuesto, el primer logos es con mayúscula, es el logos divino, el Hijo, porque, como dice San Ireneo, Dios crea a través de los brazos del Hijo y del Espíritu. Pero, como consecuencia de que todo fue hecho conforme al logos, las cosas tienen un logos interior. Y por lo tanto, conocerlas es descubrir ese logos interior. Y respetarlas supone conocer ese logos interior. Por decirlo de alguna manera, las cosas tienen sus instrucciones de uso. Y si usamos mal lo que es un aparato, se suele decir que los españoles nunca leemos las instrucciones de uso, ¿no? Pasamos directamente ahí a darle a todos los botones posibles, ¿no? Y a lo mejor lo podemos descuajeringar si la cosa es una cosa delicada, ¿no? Bueno, pues si en vez de usar abusamos, entonces acabamos descomponiendo el aparato, ¿no? Por otro lado, nos habla del sentido religioso del tiempo. No es que Dios crea en 7 días. Sabemos que el relato del Génesis es un relato alegórico, simbólico, poético. ¿Por qué? Pues porque Dios no podía escribir un paper. Y si escribe un paper, ¿para qué siglo lo escribe? ¿Para la época de Galileo? ¿Para la época de Copérnico? ¿Para la época de Einstein o para nuestra época? Entonces, tiene que expresarse en un lenguaje que sea universal, común a todos ellos. Y entonces utiliza un lenguaje poético. Y entonces, en ese sentido, los 7 días son compatibles con los millones de años de los cuales nos hablan los científicos, ¿no? Y, como decíamos antes, vio Dios que era bueno, o sea, la bondad inicial de la creación. Y por lo tanto, nosotros hemos de reflejar esa bondad también en nuestra actividad, ¿no? Y continuar con ese poder creador de Dios, ¿no? Bien, pasamos entonces a la creación del hombre y la mujer, ¿no? Primero, recogiendo ese versículo de imagen y semejanza. Claro, aquí el problema que puede venir es que quizá, por ejemplo, la Deep Ecology habla de cómo ese es el que la posición, la situación central del ser humano respecto a la creación es ya un peligro en sí mismo. Es un peligro potencial. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser devastador, y lo que va a hacer es destruir necesariamente esa creación. Va a contaminar, va a atentar contra el medio ambiente. Entonces, el único sentido que entienden de esa primacía o ese lugar destacado del ser humano, de los humanos en la creación, es un sentido de explotación en el mal sentido de la palabra. Es decir,
en el sentido de reventar el planeta, reventar el planeta. Y entonces ahí lo que necesitamos es darnos cuenta de que el hombre, si os fijáis, muchas veces utiliza la imagen del agricultor, del jardinero, de aquel que cuida la creación, que continúa con ese poder creativo que tiene la misma naturaleza, no de alguien que la somete, que la explota, que la revienta, que la destroza. Entonces, ese lugar destacado de la persona humana es porque el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Perdón que diga hombre, cuando digo hombre quiero decir persona o hombre y mujer, lógicamente, ¿no? Digamos que la persona humana es un espejo en el cual Dios se mira. Toda la creación es un espejo en el cual Dios se mira. Pero de un modo especial el ser humano. Y después, claro, aquí ya colisionamos directamente con la perspectiva de género más radical, donde dice que la distinción hombre y mujer es puramente arbitraria o aleatoria, puramente nominal. Hemos de darnos cuenta de que esto está pues muy difundido en la mentalidad de la gente. Y sí que es verdad que hay un componente cultural y que incluso la ciencia puede llegar a manipulaciones y uno puede escoger el sexo hasta cierto punto, claro, hasta cierto punto. Pero incluso en el caso en el cual la ciencia consiguiera la total reversibilidad del sexo biológico, es muy interesante ver que desde el punto psicológico hay dificultades con las cuales la ciencia hoy por hoy no puede afrontar, ¿no? Pero en cualquier caso, esta sensibilidad que está bastante difundida en el momento actual, tenemos que hacernos cargo y tratar de dialogar y argumentar, ¿no? Y darnos cuenta de que efectivamente hay un elemento cultural, pero que también la biología manda, que la biología marca, ¿no? Y condiciona, ¿no? Tanto física como psicológicamente, ¿no? Pero en fin, ese es un reto. Igual luego vosotros podéis transmitir experiencias que nos sirvan, ¿no? Bien, entonces lo que me parece interesante es que según la doctrina de la creación, el origen es la razón y la libertad. O sea, en principio era el logos. Y ese logos es, como decían los padres de la Iglesia, un logos agápico, un verbum spirans amorem. Es decir, es un logos enamorado, amoroso, creativo, creador, como queráis llamarlo. Es decir, que el principio de todas las cosas está la verdad y el amor, el sentido y la libertad. Entonces, ahí lo que puede irrumpir son esas teorías del origen del mundo a partir del azar, de la casualidad, del caos, que habrá que afrontar y decir, bueno, sí que hay fenómenos que parecen aleatorios, pero la secuencia de esos fenómenos dan un cierto orden. Y, por ejemplo, la misma tesis, que ya no es una hipótesis, sino una tesis de la evolución, nos habla de un orden, nos habla de un logos, nos habla de una razón, de un hilo secuencial. Y por lo tanto, no todo es azar. Si se puede extraer unas leyes de la evolución, quiere decir que aquello sigue un cierto orden y que en el origen de todo hay un orden y no simplemente un caos, ¿no? Bien, yo suelo poner esta frase de Lewis, lo tienen ahí abajo, es un escritor inglés, es anglicano él, pero tiene unas obras muy interesantes, muy brillantes, de apologética, por decirlo de alguna manera. Él se enfrentó con una Inglaterra más bien escéptica, más bien
agnóstica y lo explica muy bien en algunas charlas que él daba, ¿no? Y quiere decir que en principio todas las cosas fueron hechas conforme a él. Es decir, que en todo ser humano hay un sentido y nacemos del amor y nacemos para el amor. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la ayuda de Dios? Queremos decir que Dios nos mete un trocito de sí mismo, por así decirlo. Somos imagen de Dios. Somos una copia de Dios. Él nos presta un poquito de su capacidad de razonar y de ese modo pensamos. Es decir, nuestra inteligencia es un chispazo de la inteligencia divina. Y nos presta un poquito de su amor y es como nos amamos los unos a los otros. El amor no es algo puramente biológico, puramente instintivo, sino que es también una participación del amor de Dios. Cuando, por ejemplo, no podemos amar a una persona porque nos ha hecho una jugada, pues tenemos que pedir ese amor prestado, esa caridad, ese amor dado, ese amor donado. Y entonces Dios nos da una chispita de su amor, enciende nuestros corazones y somos capaces de querer a gente que nos da mucha rabia o mucho asco, como dicen ahora, ¿no? Los chicos, ¿no? Cuando se le enseña a un niño a escribir, se le guía la mano mientras él escribe las letras. Es decir, escribo las letras porque vosotros las estáis formando. Esto va a ser interesante por algo que veremos luego. Nos amamos y razonamos porque Dios ama y razona, porque Él es razón y amor, porque Él es libertad y verdad. Y nosotros tiene la mano mientras escribimos, pero nos deja escribir a nosotros. Tenemos también esa libertad propia. Nos hace libres al mismo tiempo que crea libremente. Y entonces el amor, cuando el hombre y la mujer se dirigen a Dios, es un encuentro entre dos libertades. La libertad de Dios y la libertad nuestra que quiere salir a su encuentro, ¿no? Que decidimos responder. Bien. Tenemos que dar una explicación también del lamentable incidente de la manzanita, como decía Chesterton, es decir, del llamado pecado original. Aquí se puede entrar en diálogo con las cuestiones relacionadas con el protestantismo, ¿no? Porque decía don Abel que soy especialista en Ratzinger, porque hice la tesis sobre él, pero también me he dedicado bastante a Lutero. Entonces, en la doctrina del pecado original de Lutero, él habla de que la naturaleza humana está corrompida. Es una visión, podríamos decir, un tanto pesimista del ser humano. Es decir, no podemos razonar porque nuestra razón está corrompida y por lo tanto solo podemos creer por la fe. Nuestra inteligencia no puede conocer realmente las cosas y no puede conocer, por supuesto, y sobre todo a Dios. Y también nuestra voluntad, nuestra libertad está pervertida. Es decir, todo lo que hacemos lo hacemos mal. Él pone la imagen de un montón de estiércol sobre el cual ha caído una capa de nieve. Entonces, nuestra condición humana es el montón de estiércol, que después tiene que cubrir la gracia. Entonces, el único modo en el cual nosotros podemos ser salvados es a través de ese cubrimiento por parte de la nieve de la gracia. Pero el estiércol sigue ahí. Nosotros no decimos eso. Nosotros decimos que nuestra condición humana está herida, pero no corrompida, no está muerta, no está podrida. Bien, ahí ya en plan simpático, les suele hacer gracia, ¿no? El tema de la manzana, discutimos el tema de la manzana, si era una manzana, si era un kiwi, o, ahí hacemos bromas, ¿no? Lógicamente la representación de la manzana es por el aspecto estético y seductor que tiene, ¿no? Hablamos del estado de justicia original, los dones preternaturales. Bien, y cómo después de la caída
viene la promesa de la salvación, que consigue vencer con obediencia ese primer pecado de desobediencia. Aquí yo me encuentro, por ejemplo, que mucha gente piensa que el pecado original es un pecado de castidad. La gente se cree que el primer pecado fue un pecado que tiene que ver con el sexo y no, tiene que ver con la obediencia, con la soberbia, que es bastante más grave, ¿no? Y ahí pues también aprovecho para quitarle un poco de hierro, porque los chicos están en la edad que están, y también hay que explicarles que la castidad cristiana tiene un efecto liberador y que por lo tanto no puede ser algo traumático, sino que tiene que ser una presentación, digamos, positiva, ¿no? Es decir, relacionada con el amor. Pero en fin, estoy haciendo spoiler, como dicen ahora, porque me estoy adelantando muchísimo en el temario, ¿no? Del sexo hablamos al final. Yo creo que también esto es interesante, ¿no? Lo dice el Papa Francisco. O sea, si nosotros empezamos hablando de religión, hablando de sexo, hemos perdido la partida, ¿no? Porque primero yo creo que hay que hablar de la creación, hay que hablar de la naturaleza, de la ley natural, de la ley que está escrita en nuestros corazones, decía San Pablo. Oye, y luego hay que hablar de la gracia, hay que hablar de la inhabitación de la gracia en nuestro corazón. Entonces ya hablaremos del sexo y lo contextualizamos en todo esto, ¿no? Porque si empiezas ahí de un modo abrupto hablando de las dificultades mayores que puede tener la gente ahora, pues por lo menos para mí, que no soy un genio, pues es difícil de explicar, ¿no? Bien, y luego otra dificultad que suelen tener, perdonadme, me interrumpís cuando queráis, y decís o desdecir lo que os parezca, ¿no? Es que ese pecado original, lógicamente, nosotros somos inocentes de ese pecado. Pero también les hago entender que nosotros no somos solo lo que hacemos, sino que un porcentaje alto de lo que somos lo hemos recibido. Empezando por la inteligencia, acabando por el color de los ojos o por el ADN. Y que por lo tanto, en esa herencia, bueno, en parte, está condicionada, está herida nuestra naturaleza. Herida, pero, insisto, no corrompida. En ese sentido, hay una visión esperanzada respecto a la naturaleza. Es verdad que el hombre puede contaminar y puede cometer esos pecados ecológicos de los cuales habla el Papa Francisco, pero también puede plantar un bosque, por ejemplo, o cuidar de un jardín, o limpiar pues una zona que pues está llena de plásticos, ¿no? Nosotros también podemos hacer cosas buenas y en ese optimismo es donde nosotros debemos refugiarnos, ¿no? Bien, en cualquier caso, esa inclinación al mal, esa concupiscencia que vosotros conocéis muy bien, es el origen de todos los pecados de tipo personal. Bien, y entonces, en cualquier caso, yo creo que hay que hacer constar la promesa de salvación que está desde un primer momento y que nos llevará a la plenitud de la redención en Cristo, que redime no solo al ser humano, al hombre y la mujer, sino que renueva toda la creación. Y cuando aparece en varios lugares de la Escritura, ¿no? Si no me equivoco, en Isaías, en Primera de Pedro y en Apocalipsis, ¿no? Es decir, hará un cielo nuevo y una tierra nueva. El cielo, digamos, no será un cielo etéreo, unas nubes flotantes. Será un cielo nuevo y una tierra nueva. Una tierra también renovada, renovada por la redención de Cristo. Y por lo tanto, digamos, la bondad de la materia y la bondad de la creación y de la naturaleza exigen un cuidado por nuestra parte. Yo, en general, suelo encontrar bastante sintonía aquí. O sea, yo creo que la generación con la que yo
estoy tratando, que creo que es no muy lejana de la que recibís vosotros, tiene esta sensibilidad ecológica y yo creo que es un buen punto de partida, ¿no? Bien, entonces creo que también habría que hablar, perdonad que vaya un poco a uña de caballo, de la conservación y cuidado del medio ambiente, del mundo, por la providencia divina, es decir, no es el Dios relojero del cual hablaba Leibniz, es decir, un Dios que construye un reloj, le da cuerda, lo pone en marcha y después se olvida de él, ¿no? Dios sigue amando el mundo y sigue cuidando de él. Hay un designio amoroso de Dios hacia todo lo creado, que al mismo tiempo, como existe nuestra libertad humana, que puede pervertir esa naturaleza o puede colaborar con la naturaleza y con el poder creador de Dios. Y entonces, ahí, digamos, está la ambigüedad de la libertad humana y la capacidad de hacer el bien y el mal referido a la creación, ¿no? Bien, y entonces todo esto nos llevaría necesariamente a ese sentido positivo del cual hablábamos, ¿no? Pero os quería poner, para que descanséis un poco, un vídeo donde se habla precisamente de ese diálogo entre ciencia y creación, ciencia y fe. Entonces, a ver si soy capaz de... porque tengo que... ¿Lo podéis ver? Sí, se oye, sí. Vale, gracias. Perdonad, perdonad porque me he equivocado de PowerPoint. A ver si soy capaz de... Estuve preparando ayer el PowerPoint, pero se ve que me he equivocado. Es el comienzo de la película Noé, una película de 2014, como podéis ver. No sé si... Creo que es esta. Pronto todo habrá desaparecido. Todo lo que queda de la creación estará aquí dentro. Fuera, solo las aguas del caos otra vez. Estáis furiosos. ¿Me juzgáis? Os contaré una historia. La primera historia que me contó mi padre y la primera que os conté a cada uno de vosotros. En el principio, no había nada. Nada salvo el silencio de una oscuridad infinita. Pero el aliento del Creador vibró contra la faz del vacío, susurrando: hágase la luz. Y la luz se hizo. Y era buena. El primer día. Y luego la luz informe empezó a adquirir sustancia y forma
el segundo día, y nació nuestro mundo, nuestro hermoso y frágil hogar, y una luz grande y cálida nutrió sus días. Y una luz menor gobernó las noches, y fue la tarde y la mañana. Otro día. Y las aguas del mundo se agruparon, y en medio de ellas emergió tierra seca. Otro día pasó, y la tierra se llenó de todo lo que crece. Un espeso manto verde se extendió por toda la creación, y las aguas también se llenaron de vida. Grandes criaturas de las profundidades que ya no están. Vastas multitudes de peces, algunos de los cuales quizá aún naden bajo estos mares. Y pronto, el cielo quedó repleto de aves. Y fue la tarde y la mañana, el quinto día. Ahora el mundo entero estaba lleno de seres vivos. Todo lo que repta, todo lo que se arrastra y todas las bestias que caminan sobre la tierra. Y era bueno, todo era bueno. Había luz, aire, agua y tierra, todo limpio e intacto. Había plantas, peces, aves y bestias, cada uno según su género, todos formando parte de un todo aún mayor, todos en su lugar y todo en equilibrio. Era el paraíso, la joya en la palma de la mano del Creador. Entonces el Creador hizo al hombre y junto a él a la mujer, padre y madre de todos nosotros, y les dio a elegir. Caer en la tentación de las tinieblas o aferrarse a la bendición de la luz. Pero comieron del fruto prohibido. Su inocencia se extinguió y a lo largo de las 10 generaciones desde Adán, el pecado ha anidado en nuestro interior. Hermano contra hermano, nación contra nación, el hombre contra la creación. Nos hemos matado unos a otros. Hemos destrozado el mundo, nosotros lo hemos hecho. El hombre lo ha hecho. Todo lo que era hermoso, todo lo que era bueno, lo hemos hecho pedazos. Ahora empieza de nuevo. Bien, entonces vamos a ver. Perdonad que soy un poco torpe con todas estas cosas. Bien, entonces me parece interesante este vídeo, primero porque combina el relato bíblico con lo que nos va diciendo la ciencia, ¿no? Es decir, el Big Bang, la teoría de la evolución, y luego aparece al final el pecado original como origen de todos los pecados personales, ¿no? Bien, este sería, digamos, el primer bloque, ¿no? El primer pilar del cual quería referirme. Ahí está la C de creación, y coincide con el primer artículo del credo. En principio, creemos en un solo Dios, Padre, creador de todas las cosas, ¿no? Bien, pues, bueno, yo aquí quería dejar un tiempo para que vosotros, no sé si queréis, si os apetece, transmitierais alguna experiencia que habéis tenido en el aula, lo que se refiere al contacto con la naturaleza, de cómo se puede pasar de la naturaleza o el medio ambiente a Dios, experiencias didácticas que hayáis tenido, o lo que veáis, ¿no? Y así no simplemente escucháis, sino podéis también decir lo que os parezca o las experiencias que habéis tenido. Si alguien quiere decir algo, yo se lo agradeceré. ¿A qué te refieres a la experiencia en el aula exactamente? ¿Perdón? Que no te he entendido muy bien, me parece, lo que estás pidiendo. Que expliquemos a ver en el aula cómo ¿Habéis tenido experiencias en relación con el medio ambiente, la naturaleza, en vuestras asignaturas?
o se lo dejáis solo al profesor de biología, de ciencias? ¿Es este un tema de la clase de religión o no? ¿Qué opináis vosotros? Sí, pues sí, que también puede tener cabida para trabajar en la religión, lógicamente. ¿No? Vamos, yo no sé si me equivocaré, ¿no? Pero a mí me parece que como si los cristianos nos hemos retirado de este tema. Como si el dogma de la creación no fuera un dogma cristiano, una verdad cristiana. Pasamos directamente a hablar de la redención. Y la redención viene luego, evidentemente, y es definitiva, pero me parece que para entablar ese diálogo con no creyentes, que es gran parte de mi público, tengo que, digamos, remitirme al principio y hablar de este tema de la creación, de la naturaleza, el medio ambiente. Y bueno, mi experiencia es limitada, lógicamente, no es que vaya arrasando por ahí, ni mucho menos, pero suelo encontrar puntos en común y conexión, ¿no? Entonces, no sé si alguien ha tenido experiencia en este sentido. Yo ahí tengo también estudiantes de ciencias ambientales y entonces pues, ellos van contando sus propias experiencias, que algunas son prácticamente místicas, ¿no? A veces parten de un panteísmo, o sea, no será un dios personal, pero bueno, podemos empezar a hablar, ¿no? A partir de ahí. Buenas. Sí, hola. Sí. A ver, que bueno, pues por ejemplo, yo con los chavales más pequeños y pues de primero, segundo, hasta tercero primaria a veces, pues sí que es interesante empezar el curso, pues haciéndoles la relación con la naturaleza, con el cuidado de la naturaleza, el cuidado de Dios hacia nosotros, el cuidado de los seres vivos, porque siempre es algo que tienen más cerca o que los adultos estamos muy, muy concienciados en que lo vivan de cerca, por lo menos siendo pequeños. Entonces Sí, yo creo que esa responsabilidad y ese ejercicio de, joder, me estoy haciendo mayor, soy responsable, cuido de las cosas, también les ayuda a, no sé, a relacionar el cuidado de Dios hacia nosotros, el cuidado de nosotros hacia Dios y el cuidado que hacen ellos de, jo, pues si yo me estoy encargando y me estoy haciendo mayor para con estas cosas, pues también igual puedo entender lo que me está queriendo decir el profesor, pero con pinceladas de vamos a dibujar, vamos a pintar y muy bien, 4 cosas. claro, efectivamente. No, y darle el sentido cristiano, ¿no? O sea, yo creo que esto lo hace muy bien el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. No sé si la habéis leído, la encíclica Laudato Si, pero me parece muy actual y muy aprovechable, ¿no? Sí, de hecho, el año pasado con los de tercero de primaria Sí, utilizamos el Laudato también pues, para trabajar la naturaleza y para que viesen ellos que no es algo bonito que se dice y ya está, que se claro, lleva a cabo desde la iglesia, claro, pero eso, joder, casi de puntillas, porque la conciencia que tienen y la conciencia que tenemos, por lo menos yo también, puede llegar a ser muy básica comparado con lo que es. Entonces sí, también para mí meterme en berenjenales que yo puedo llegar a desconocer, pues también eso. sí. No, pero como mínimo es un punto de partida en común, ¿no? Entonces ya podemos empezar el camino juntos y vamos a llegar hasta donde lleguemos, ¿no? Claro, a nosotros nos sirve decir, bueno, que sea un acto creador, amoroso, por parte de Dios, digo, que el origen del mundo sea el amor, y yo creo que es algo que marca profundamente la condición de la misma creación. No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, el origen del mundo es el amor, no es el caos, no es la casualidad. Y por lo tanto, si uno trasciende a ese creador o no, pues habrá que ir viendo, ¿no? Pero el que haya un creador es lo mejor que le puede ocurrir a la naturaleza. Uno puede decir, hay que respetar la naturaleza por la naturaleza. Vale, evidentemente, eso tiene un valor. Pero
hay que respetar además la naturaleza porque la ha hecho Dios. Porque Dios la ha hecho con amor. Por lo tanto, yo tengo que amar esa obra de Dios, ¿no? Entonces, es un acto no solo natural y ecológico, que lo es desde luego, sino que también es un acto, digamos, creyente y cristiano. Yo creo que eso refuerza eso que nosotros entendemos de un modo intelectual o científico, con un acto, digamos, reforzado por la misma fe en la cual creemos y que confesamos en el credo. No sé si me estoy explicando. Muy bien, ¿alguien más quiere? Oye, muchísimas gracias, Íñigo. Nada, bueno, os quería decir, voy a estar conectado, pero le voy a dar la merienda a mi hijo de 1 año, entonces que como que me voy a desentender un poco, pero voy a estar, ¿vale? Muy bien. Perdonad, Súper guay, que le aproveche. Yo, por ejemplo, sí que suelo hacer una experiencia y les pido, ¿no?, a los niños y a las niñas que en un papel, pues depende de la edad, que dibujen o que escriban cosas creadas por el hombre y cosas de la naturaleza. Y a partir de ahí se entabla un diálogo en el cual pues ellos son conscientes de que hay cosas en la naturaleza que el hombre no es capaz de hacer, ¿no? Y eso sí que les lleva a pensar que hace falta un creador que no ha podido ser el hombre. Pues, por ejemplo, si escriben montañas, ¿no?, y tiras un poco de ellos y dicen, no, son los hombres, no son capaces de crear, ¿no? Y a partir de ahí, pues la existencia de un Dios, claro, meternos ya en el tema de que lo ha creado por amor, sí que igual es más complejo, pero ver que hay algo superior a ellos, que ha sido el que ha creado pues la naturaleza, yo creo que sí que entienden. Vale. Muy bien, gracias, Miguel, ¿no? Vamos, a mí lo que me asombra, yo he de confesar que no tengo mucha experiencia con niños, o sea, seguramente vosotros sabéis mucho más que yo, pero la poca experiencia que he tenido me llama la atención la sensibilidad que tienen hacia la naturaleza. La capacidad de asombro que pues ven, yo qué sé, un insecto, una mariposa, una mariquita, o incluso una hoja, y se asombran ante eso, ¿no? Y yo creo que en este caso los maestros son casi ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es un excelente punto de partida, ese tipo de sensibilidad que también es muy actual, muy contemporánea, muy millennial, pues puede servir para, bueno, por lo menos hacer una especie como de pacto inicial de decir, bueno, estamos en lo mismo y vamos a ver hasta dónde llegamos, porque la historia, como vamos a ver enseguida, sigue, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? ¿Más experiencias? ¿Más sugerencias? Hola, yo quería decir en relación al tema de la creación, sí que es verdad que recuerdo muy bien una de las primeras clases que di, que salió el tema de la creación con los de quinto y sexto. Sí. Y comparto con usted que hay que trabajar este tema con ellos porque recuerdo que bueno, la verdad es que es un tema que les interesa bastante, sobre todo porque lo han tratado muchas veces en naturales. Y ciertamente a veces los maestros pues les dan una visión completamente al margen de Dios, incluso lo dicen expresamente, ¿no? Y en este caso pues a mí me pasó que vinieron a clase y nos dijeron, no, es que María nos ha dicho, el profesor de naturales nos ha hablado del Big Bang y nos ha dicho que, bueno, pues que ese es el origen del mundo, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Excluyendo el concepto de amor en ese momento de creación y de don de Dios, y por supuesto excluyendo a Dios, ¿no? Y la verdad es que sí que me dio para hablar mucho de este tema. Y sí que hablé pues, del origen del Big Bang, de quién realmente de dónde viene esa teoría. Y la verdad es que yo siempre hago una cosa muy sencilla y siempre me funciona. Yo me acerco a la pizarra, hago un punto minúsculo con la tiza o con el rotulador y les digo, ¿veis este punto minúsculo? Imaginaos que ese punto minúsculo en un momento dado tiene una gran carga de energía, estamos hablando de niños pequeños, una gran carga de energía y en un momento dado, pues, vale, eso es posible, pero ese punto minúsculo de energía potencialmente muy grande, ¿de dónde viene?
quién lo ha creado. Y bueno, por lo menos es un punto de reflexión y de inflexión para ellos. Y bueno, realmente nunca tienen una respuesta para eso, ¿no? Porque la ciencia, pues a la ciencia no le compete ir más allá porque no puede, la ciencia ni puede afirmar la existencia de Dios ni su inexistencia, ¿no? Entonces les hago ver que en realidad lo que ven en clase de ciencias, pues ningún científico puede afirmar categóricamente que Dios no existe, porque no lo puede demostrar. Claro. Tampoco que existe, pero bueno, ¿no? Y a mí la verdad es que esa sencilla actividad siempre me ha dado buen resultado. Bien, María, muchas gracias. Muy interesante lo que dices y yo creo que aquí hemos de tener un poco la actitud que nos pide el Papa Francisco, ¿no? de construir puentes más que levantar muros, ¿no? Es decir, bueno, entablaremos un diálogo con la ciencia o con el profesor de naturales en la medida de nuestras posibilidades y de nuestros conocimientos, ¿no? Pero bueno, que en principio, si todo sale de lo mismo, pues si surgen compatibilidades, yo creo que hay un poco que desconstruirlas y ver qué aporías o qué pasos en falso hemos podido dar nosotros o se ha podido dar desde la ciencia. Pero bueno, la actitud yo creo que tiene que ser de diálogo y de entendimiento y decir, bueno, pues me parece fenomenal lo de los multiversos y vamos a ver si realmente eso es incompatible con el relato del Génesis, ¿no? Bien. Sí, y de alguna forma explicarles que razón y fe no son incompatibles, Claro. sino que uno puede razonar muchas cosas Sí. de las que se ven en clase. Claro. Que también es necesaria la fe. Sabemos que no podemos creer en la Santísima Trinidad, no podemos entender el concepto de la Santísima Trinidad, necesitamos de la fe, Claro. pero que hay muchas cosas que son razonables, la mayoría. Sí. Es el reto que tenemos, ¿no? Porque en esta cultura emocional muchas veces la fe, ya por una larga historia que conoceréis vosotros, ¿no? Ha sido relegada al ámbito de los sentimientos, ¿no? Sin embargo, tiene una dimensión emocional y sentimental, es innegable, ¿no? Y eso es importante. Sobre todo me parece a mí para las generaciones actuales, me parece, vamos, tampoco es que sepa, ¿eh? Pero también yo creo que tenemos que ir a la cabeza y a las ideas que la gente tiene en la cabeza, ¿no? Es decir, bueno, esto se siente, pero también se piensa y se explica y se entiende, ¿eh? Entonces, bueno, entre una cosa y otra yo creo que se puede ir eso, tendiendo puentes, ¿no? Con esas personas. ¿Qué más? Muy buenas intervenciones. ¿Hay alguna cosa más? Bien. ¿Os parece si pasamos al segundo pilar? Segundo pilar, acá acabamos de pasar la fiesta del pilar, ¿no? Pues, pues el segundo pilar es revelación. Y aquí lo divido en dos principios, en dos apartados. El primero se llama palabra y el segundo se llama historia, ¿no? Bien, y entonces empezamos hablando de que Dios no solo crea, sino que Dios habla. Ya nos hace entrever que va a ser un Dios personal, es decir, un Dios que entabla una conversación primero con su pueblo y después con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, no va a ser un Dios abstracto, no va a ser una especie de gran Manitú o el espíritu de las praderas, sino que es un Dios que primero nos habla y después con el cual nosotros podemos hablar, ¿no? Entablar un diálogo. El principio era el Logos, Juan 1:1. Es decir, es la palabra. Entonces esa palabra se suele traducir como razón o como palabra, como logos y diálogos, ¿no? Y como razón y amor, como razón y corazón, si queréis, ¿no? Y entonces va dirigido a la totalidad del ser humano, a todas las dimensiones del ser humano. Bien, ahí podemos hablar de esa verdad que habéis oído muchas veces, ¿no? De que el cristianismo no es la religión del libro, como puede ser el Islam,
sino de una persona que es Jesucristo, que a su vez nos va a hablar de, ya que mencionaba María antes, ¿no? de ese Dios personal que es 3 personas. Pero bueno, esto es spoiler de nuevo, ¿no? Bien, es la religión de una persona que es Jesucristo. Jesucristo es la plenitud de esa revelación, la culminación de la revelación. Es la palabra encarnada, muerta y resucitada por amor. Pero esa palabra divina se sirve de palabras humanas y por eso tenemos la Biblia, con muchísimas palabras. Entonces, las palabras humanas son un modo de llegar a esa verdad divina, ese íntimo secreto, esos íntimos secretos que Dios quiere revelarnos. Es como Luis pone este ejemplo, ¿no? Como una radio clandestina en territorio ocupado, donde están los malos, y nosotros sintonizamos con una radio que nos cuenta la verdad. Bueno, eso es la revelación. Dios nos revela sus más íntimos secretos, sus más íntimas verdades, ¿no? Y para eso se sirve de ese carisma, de ese don en servicio de la comunidad o de la humanidad, de la profecía, entendido en un sentido de profemí, es decir, de revelación de esas verdades, ¿no? Entonces aquí hablamos del tema de la inspiración. En este cuadro, no sé si lo conocéis, es muy interesante porque este es el fruto de la Inquisición. Este cuadro es de Caravaggio, este es San Mateo, ¿no? En San Luis de los Franceses, en la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma, está la famosa vocación de San Mateo. Jesús señala y Mateo dice ¿quién yo? Y en otro lado aparece también el martirio y en este lado aparece Mateo escribiendo su evangelio. Decía que es fruto de la Inquisición porque él hizo una versión en la cual el ángel estaba con la misma imagen que utilizaba Luis antes, ¿no? Como ayudándole a escribir. Y entonces, digamos que Mateo escribía el dictado del Espíritu Santo. Y sin embargo, esa no es una doctrina totalmente cristiana. Como sabemos, cada autor sagrado, cada agiógrafo tiene su propio estilo. Entonces es distinto del estilo de Lucas, que es un médico de Antioquía, un griego muy elegante, del estilo de Mateo, que es más bien de tipo aramaico, es decir, con un trasfondo semítico potente, ¿no? Cada escritor escribe con su estilo, ¿no? Entonces, habitualmente se explica cómo hay una causalidad instrumental, es decir, ¿San Mateo es autor de su evangelio? Sí. ¿Del Espíritu Santo también? Sí. Entonces, digamos que el agente principal del Espíritu Santo se sirve del instrumento, que es San Mateo, para plasmar en palabras humanas aquella revelación que es divina. Esto nos lleva a comentar con los chicos que la revelación no es lo mismo que la Biblia. El tocho de la Biblia no es la palabra de Dios. Digamos, es una plasmación de esa revelación divina. Entonces, la revelación trasciende la escritura. No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, a veces tendemos a identificar la palabra de Dios con la edición de la Biblia que tengo en casa. Un momento, eso es una traducción. Eso no es exactamente la revelación. Es una versión. Entonces, digamos que hay que deconstruir o interpretar o entender de un modo hermenéutico en qué consiste esa revelación que trasciende la Biblia, que trasciende la pura escritura. Entonces, ahí la ciencia humana nos ayuda, la filología, la historia. En ese sentido, la Biblia no es como el Corán.
Corán es un libro sagrado y por lo tanto es intocable. La Biblia admite el análisis, ¿no? Admite un examen crítico, la crítica histórica, como iremos viendo, ¿no? Perdón, estoy adelantando, ¿no? Bien, entonces, otra cuestión de la que hablamos es el canon bíblico, es decir, ¿por qué estos libros y no otros, ¿no? Pues yo esto me sirvo de un autor protestante que se hizo católico americano, Scott Hahn, donde habla de cómo, claro, hay distintos cánones, ¿no? Uno es el que tenemos en la Iglesia, y por ejemplo Lutero niega algunos libros, sobre todo aquellos que no están muy en sintonía con su doctrina de la justificación, ¿no? Bueno, ¿por qué nosotros confesamos que son estos libros que veremos luego enumerados, ¿no? Bueno, porque en el fondo hay una interacción entre la Escritura y la Iglesia. Es decir, decíamos que la Biblia no es una especie de meteorito que ha caído del cielo. La Biblia es un conjunto de libros. Eso quiere decir la palabra Biblia, ¿no? Entonces, a la hora de establecer qué libros, es toda la Iglesia quien decide. O sea, la palabra de Dios depende del pueblo de Dios. Y entonces, digamos que la Iglesia ha ido discerniendo, una palabra que utiliza mucho el Papa Francisco, ¿no? Ha ido discriminando qué libros son realmente inspirados o cuáles son falsos o apócrifos o fake, como se dice ahora, ¿no? Bien, entonces ahí abordamos la historia, ¿no? Pues los protocanónicos, los primeros que son canónicos, que es curioso porque donde se descubre la autenticidad de estos libros y la veracidad es en la celebración litúrgica. Podemos imaginar cómo las primeras Eucaristías, las primeras misas, pues ahí estarían los apóstoles, se leerían las escrituras, esos textos, y entonces los apóstoles dirían, sí, sí, esto fue así, o esto es realmente inspirado, porque forma parte de la tradición judía. O aquello es un apócrifo, aquello es un fake, aquello es más falso que Judas, solemos decir, ¿no? Y entonces, en la liturgia, en la celebración, se ve cuáles son los libros auténticos, ¿no? O los segundos canónicos, ¿no? Fijaos que ahí está, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, ¿no? Que al principio no se reconocía como inspirado, pero después se vio que realmente, escrito por San Juan, estaba inspirado, ¿no? Y después están los apócrifos, que a veces tienen detalles interesantes, piadosos, bonitos, pero que no están revelados por el Espíritu, ¿no? Bien, otra cuestión que vemos es todo el tema de la transmisión del texto. Esto les suele interesar bastante, ¿no? Porque, claro, el no presentar la Biblia como un meteorito que ha caído del cielo o como un libro intocable, como puede ser el Corán, quiere decir que ahí entra la ciencia. Y, por ejemplo, ¿de dónde vienen esos textos, ¿no? Toda la crítica textual, todos los papiros, ¿no? No les explico mucho esto, entre otras cosas porque no sé mucho, ¿no? Pero todo el tema del Qumran, por ejemplo, ¿no? Les interesa. Todo el libro de Isaías se encontró en las cuevas del Qumran, ¿no? Entonces, digamos, como ellos son, por decirlo así, de ciencias, el presentarles una evidencia desde el punto de vista papirológico o científico, pues les gusta, ¿no? Y luego la crítica textual, es decir, cómo pues, las lenguas, la filología, la historia, hay también la comparación con civilizaciones contiguas a la hebrea, la arqueología, todo eso, digamos que nos ayuda a entender mejor al texto bíblico, ¿no? Entonces, ese carácter, digamos, más científico a ellos les suele gustar, ¿no?
Bien, esto es también muy de ciencias, es la Biblia presentada como una tabla periódica, ¿no? Donde tenemos ahí pues todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Pentateuco, los 5 primeros libros, los históricos, los sapienciales, después los profetas mayores y menores, y después el Nuevo Testamento, ¿no? Los 4 evangelios, los Hechos de San Lucas, epístolas paulinas, otras epístolas católicas, el Apocalipsis, ¿no? Bien, les ayuda un poco, digamos, a hacerse una idea de algo que está pues tan disperso, ¿no? Bueno, como son de ciencias, les gustan los números y les gusta cuantificar las cosas, ¿no? 46 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. Bien, esto a lo mejor, no sé si para vuestros alumnos será de gran interés, pero yo suelo explicarlo. En cualquier caso, creo que a nosotros sí que nos interesa afrontar las objeciones que, por ejemplo, propone el protestantismo, porque hay muchas diferencias con el protestantismo. Bueno, hay más semejanzas que diferencias, esto no podemos olvidarlo nunca, ¿no? Pero entre las diferencias que hay, aquí está el origen de todo, por decirlo en una expresión coloquial, esta es la madre del cordero. Es decir, ¿cómo leemos la Biblia? Un protestante no lee la Biblia como la leemos los católicos. Y para los católicos la palabra de Dios es la palabra proclamada en la liturgia. Es decir, cuando uno va a la Eucaristía y lee las lecturas, uno a una, es el mismo Cristo quien está proclamando su palabra. Y por lo tanto, la lectura de la Biblia es en la Iglesia. Para un protestante, sobre todo a partir del siglo XVIII, por la doctrina libre examen, la interpretación es puramente individual. Y el modelo sería, por decirlo de alguna manera, alguien leyendo la Biblia al calor de la chimenea. Una lectura puramente individual. Para nosotros es una lectura coral, sinfónica, plural. La imagen que ponen los padres de la sinfonía, pues creo que nos puede servir, ¿no? O sea, yo no leo la Biblia solo como un músico, un intérprete. Lee la partitura e interpreta de un modo puramente individual, como si fuera un solista. Nosotros no somos solistas de la palabra de Dios, somos alguien que canta en un coro o toca en una orquesta, en una banda. O sea, no solo se trata de cantar, se trata de escuchar. Cuando alguien está interpretando una partitura y no escucha las demás voces, desentona, desafina. Nosotros leemos en comunión con toda la Iglesia de todos los lugares y de todos los tiempos. Eso es lo que se llama la tradición. Tradición que viene de entregar, como uno entrega el relevo y después se recoge y otro sigue. La tradición no es algo estático, no es un bloque, no es un depósito estático. La tradición es más bien un río lleno de vida, ¿no? Entonces nosotros leemos la Biblia en la Iglesia, es decir, leemos la Escritura en continuidad con la tradición, claro, lo que dijeron los primeros cristianos, los padres de la Iglesia, gente lista y buena y santa, pues nos interesa, ¿no? Hacen lecturas asombrosas, ¿no? Y luego eso está recordado, actualizado en papas y concilios, ¿no? Entonces, escritura, tradición y magisterio forman, digamos, el contexto del texto, es el marco hermenéutico en el cual nosotros podemos entender rectamente la escritura, que, insisto, no es una lectura individual, no es una lectura solitaria, sino solidaria.
en sintonía con toda la Iglesia. Bien, un último punto que quería abordar antes de que intervengáis vosotros es, bueno, ha recordado Abel, ¿no? El catecismo, el credo. Biblia, catecismo, mejor dicho, Biblia, credo, catecismo. Hay una continuidad perfecta. La Biblia, que es un texto amplio, requiere, digamos, una síntesis. Esa síntesis está contenida en el credo. Podríamos decir que el credo es como un microchip de toda la Biblia. Y luego el catecismo lo que hace es glosar ese credo, es decir, explicarlo, organizarlo. De hecho, sabéis que de los 4 pilares que tiene el credo, el catecismo tiene 4 pilares: credo, sacramentos, mandamientos y oración, que tiene su sentido, el orden, ¿no? El catecismo protestante tiene otro orden, ¿no? Pero el primer pilar común para católicos y protestantes es el credo. Entonces, digamos que hay una continuidad entre la Biblia, el credo como síntesis, y el catecismo en su primer pilar como explicación de ese credo. Os quería poner aquí un vídeo, a ver si no la lío esta vez. A ver. A ver si soy capaz de compartir. Aquí está. ¿Me decís, por favor, si se oye o no? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra, de todo lo Se oye.
Bien, entonces, ¿os ha sugerido algo? ¿Queréis comentar cosas? Ha sido muy interesante. Gracias, Maitane. ¿Tenéis alguna experiencia? ¿Os sirve? Bueno, no sé si es tanto para los alumnos, pero por lo menos yo creo que a nosotros nos sirve un poco como metodología, ¿no? O modo de entender el uso y disfrute que hacemos de la palabra de Dios, ¿no? Bien. ¿Más cosas? ¿O queréis que sigamos? Bueno, este es el tercer apartado. No sé si queréis decir algo. Si alguien quiere decir algo que... Bien, es tercer y último apartado. Yo creo que esto mueve a la esperanza, ¿no? De que nos quedan... Sí. Don Pablo, perdón, No, que no, por favor, sí. les he enviado el enlace al formulario que envía el coordinador del CAP para que firmen, digamos, los que están inscritos en el CAP. Se cierra las firmas, ese formulario se cierra a las 6. Bueno, es muy fácil de rellenar, ya que lo pueden hacer mientras que está en el curso. Hay 3 personas, creo, que aunque no están inscritas, también están asistiendo. Si usted quiere, le mando luego el listado de todos los que están en el curso, porque yo creo que seguirán participando en las 3 sesiones, la de ahora, la de enero y la de mayo. Y ya está. Tengo una duda con una persona que tiene en la pantalla, o sea, que tiene el dispositivo, tiene otro nombre que no es el suyo. Y bueno, si me lo puede decir Sí, por supongo, mensaje hola, privado. supongo No, que tú yo... eres Daniel. No, sí, vale, es que veo que me aparece otro sí. nombre, pero bueno, sí. A ti ya te había localizado y a otra Vale. persona con la que he hablado también, pero es otra que pone, no es Maitane, es, a ver quién es, a ver, Martina. Martina es, a ver, es que no lo veo bien. No se te oye, Martina. Ya está. ¿Queréis decir alguna cosa? Si os parece, seguimos un poquito, ¿no? Y luego, si surgen más cuestiones, las decís, ¿no? Y entonces recordemos que vamos por el segundo pilar, segunda parte, revelación. La segunda parte está formada por lo que hemos llamado palabra, de un modo genérico, y lo que ahora vamos a llamar historia. Entonces, yo creo que es interesante recordar aquí que el cristianismo es una historia de salvación, es una religión histórica, no es una religión etérea, genérica, sino que luego acudiremos al principio de la encarnación, pero antes de la encarnación hay toda una secuencia de acontecimientos en los cuales Dios desciende, se hace presente, dialoga, a veces le sale bien, a veces no le sale bien, a veces el pueblo de Israel es fiel a la alianza, otras veces no lo es, ¿no? Pero este concepto de historia de la salvación es muy importante en nuestra fe, porque eso quiere decir que realmente nos va a salvar, porque nosotros somos seres históricos, es decir, inmersos en el tiempo. Nuestra condición, digamos, no es una condición etérea, y el cristianismo no es platonismo, no es espiritualismo. El cristianismo es, decíamos, materialismo y es una religión estrictamente histórica, ¿no? Bien, entonces hablamos del pueblo judío, ahí les pongo este vídeo. Si os interesara el PowerPoint, que todavía estoy
trabajando, os lo pasaré encantado, más que nada por los vídeos que pueda haber que a mí me suelen funcionar, ¿no? Aunque eso también depende del público, ¿no? Bien, entonces hemos visto creación y caída y tenemos que acudir al concepto de alianza. Es decir, hemos titulado este apartado Historia por la importancia de la historia de la salvación, pero este otro concepto de alianza también es muy importante. El concepto de alianza, por ejemplo, es muy importante para la teología calvinista. La teología presbiteriana, he tenido también alumnos calvinistas, ¿no? Y entonces a este tema, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, les suele llamar la atención, ¿no? Bien, como sabemos, es la renovación o la revocación de la alianza, nunca por parte de Dios, porque Dios es fiel, sino por parte del pueblo, que es continuamente infiel, ¿no? Y vuelve y va y vuelve continuamente. Ahí les suelo hablar que los personajes de la Biblia no son héroes o superhéroes. Digo, los personajes de la Biblia están retratados con todas sus miserias, con todas sus infidelidades, lo cual a alguno le podría desanimar, pero a mí personalmente me anima bastante. O sea, si Dios es fiel, yo puedo ser fiel. Y si su pueblo no ha sido fiel, eso quiere decir que mis infidelidades pueden ser satisfechas por la fidelidad de Dios. Como decía San Pablo, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bueno, pues, esa alianza también personal que nosotros establecemos con Dios y que a veces rompemos por el pecado, puede ser renovada, puede ser restaurada en Cristo, también a través de nuestro proceso personal de conversión y acercamiento a Dios, ¿no? Bien, esto yo creo que lo conocéis vosotros bien, no voy a abundar más. Les explico brevemente y de un modo sumario, muy esquemático, las distintas etapas, también desde un punto de vista histórico, ¿no? Desde el siglo XX al XIII, la alianza con Abraham, Isaac, Jacob. Les cuento el famoso testamento de Pascal. Como ellos son de ciencias, les llama la atención lo de Pascal, el principio de Pascal, que encontraron cosido en la manga de su casaca un papel que decía fuego. No el Dios de los filósofos, sino el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ahí hablamos como el Dios de los filósofos y de los científicos tiene que ser compatible con este Dios histórico que establece su alianza con Abraham, Isaac, Jacob, después José, y entonces de ahí ya entran otros pueblos, en este caso el egipcio, ¿no? Entonces hablamos del éxodo, del exilio, hablamos de la Pascua. Bueno, aquí vosotros que sois grandes narradores podréis contar todas esas historias que apasionan a los niños, ¿no? Vamos preparando el terreno, los 12 hijos de Jacob van a constituir las 12 tribus de Israel, que a su vez serán el fundamento de los 12 apóstoles, ¿no? Y entonces vemos la continuidad entre Antiguo y Nuevo Testamento, cosa que es crucial, ¿no? Porque si proponemos el Antiguo Testamento como el testamento de la ley opuesto al testamento del amor contenido en los evangelios, estamos rompiendo el principio de unidad de la lectura de la Escritura. Entonces, como sabéis, nosotros leemos en continuidad, ¿no? Latet patet, ¿no? Lo que está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo Testamento. Entonces, yo creo que también esto es importante, ¿no? Como decíamos antes, hay que construir puentes, ¿no? O sea, la actitud cristiana no puede ser una actitud dialéctica, exclusivista, tiene que ser más inclusiva y tiene que ser más de construir puentes que de levantar muros.
No puedo contraponer el Antiguo al Nuevo Testamento, no puedo contraponer la Escritura a los sacramentos, sino que tenemos que verlo de un modo, digamos, holístico o armónico o global, ¿no? Orgánico. Sí, yo creo que es muy interesante presentar la unidad de las verdades cristianas, ¿no? Decir, bueno, pues la creación y después la revelación están en perfecta continuidad, o sea, estamos en lo mismo, pero lo estamos concretando, lo estamos desgranando, lo estamos silabeando, ¿no? Bien, bueno, entonces voy así un poquito más rápido. Moisés, ¿no? La alianza del Sinaí, ¿no? Toda la historia de Moisés, las tablas de la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso se lo recuerdo, como haréis vosotros, como, digamos, prólogo a las sucesivas etapas, ¿no? Jueces y reyes, ¿no? Esos profetas soldados de los jueces que darán lugar a ese reinado de Saúl, después David, Salomón. Bueno, el tema de la idolatría, esto yo creo que también hay que recordarlo, ¿no? La actitud cristiana no es una actitud mágica, como puede haber a veces en los ídolos, ¿no? A veces ofrecer algo a los ídolos es para que se cumpla mi voluntad. No, el Dios cristiano es un Dios libre, es un Dios libre que deja libertad. Entonces decíamos, el amor es el encuentro entre dos libertades. O sea, la actitud mágica ante Dios, es decir, es como cuando uno introduce una moneda en una máquina de Coca-Cola, es decir, ¿no? Yo he ofrecido esto y exijo que se me dé el producto. Yo enciendo una vela, entonces exijo el milagro, ¿no? No estudio nada, les digo, no estudio nada, después enciendo la vela y que aquello se cumpla de modo automático, no. O sea, Yahvé rechaza a los ídolos porque allí hay una relación de necesidad, no de libertad. Bien, entonces les explico todo, toda la actitud del pueblo de Israel hacia Yahvé, que es una persona libre y trascendente y con la cual yo puedo conversar y con la cual yo mantengo un diálogo, ¿no? Bueno, se podría hablar de muchísimas cosas, perdonadme porque me enrollo como una persiana, ¿no? Bien, luego los profetas, ¿no? De hablar en nombre de Dios, como portavoces de Dios, ¿no? Les comento algún nombre que les puede sonar más. El que más le gusta es, lógicamente, Isaías, el más poético. De antes y después del destierro establecemos unas coordenadas históricas, pero me interesa sobre todo el resultado final, ¿no? Bien, para que descanséis un poco y antes de llegar al final, vamos a ver el principio de este vídeo. Perdonad. A ver, está. Vamos allá. En el año 589 a.C., el pueblo de Judá, el último de los israelitas, se rebeló contra el rey babilonio Nabucodonosor. Este respondió ordenando a sus tropas que arrasaran Jerusalén y destruyeran la posesión más preciada de la gente de Judá, el Templo de Salomón. Luego, Nabucodonosor ordenó que el rey de Judea viera cómo mataban a sus hijos ante sus propios ojos, en prueba de que su dinastía había llegado a su fin. Al fin, los babilonios llevaron a la gente de Jerusalén al exilio en Babilonia. Durante el viaje de 10.000 kilómetros que separaba su diminuto país de Babilonia, el futuro de los hijos de Judea parecía muy oscuro.
Solo unas cuantas generaciones antes, las tribus israelitas del norte habían marchado al exilio y desaparecido para siempre. Los hijos de Judea también parecían destinados a desaparecer, perdiendo para siempre la memoria de su existencia como pueblo. Su desánimo se captó en un poema del Libro de los Salmos. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos a llorar recordando Sión. Colgamos de los nísperos nuestras arpas, porque nuestros carceleros nos pedían que cantáramos una canción. Pero ¿cómo podemos cantar una canción del Señor en tierra extraña? A pesar de su desesperación y de las pocas probabilidades a su favor, los judíos decidieron luchar para sobrevivir como pueblo. Decidieron luchar no con lanzas y espadas, sino escribiendo un libro. Aprovechando cualquier momento libre, los grandes escribas de Judea empezaron a reescribir y reunir todas las historias sobre su pasado que conservaban de sus antecesores. El texto que compilaron fue la primera edición del libro con mayor influencia en la historia de la humanidad, la Biblia hebrea. La Biblia fue el primer libro. Y se puede discutir si es una obra histórica buena o mala, pero yo creo que es extraordinaria para ser un primer intento, porque fue la primera vez que los humanos escribieron una historia así, que abarcara tantas generaciones. Y es una maravilla que lo hicieran tan bien a la primera y que su impacto haya perdurado tanto. Los escribas se entregaron a lo que consideraban una misión sagrada: revivir las lecciones de la historia para sus compañeros de exilio, para que entendieran por qué estaban en Babilonia y cómo podían volver a Jerusalén. Su libro era una guía sobre cómo debían vivir los exiliados de Judea, no una historia en sentido literal. Hoy en día, muchos escépticos se preguntan si las historias de la Biblia contienen algo de verdad. Son ciertas en parte y en parte no. En otras palabras, los escritores bíblicos querían ilustrar los hechos, aclarar su significado tal como ellos lo entendían. La gente actual decimos, un momento, queremos saber lo que pasó en realidad. Para nosotros, escépticos o no, la pregunta suele ser si una historia que no es verdadera en todos sus detalles puede ser moralmente edificante. La respuesta es sí. Bien, yo creo que esto plantea las cuestiones que quería abordar, ¿no? Entonces, para acabar, este vídeo lo pongo sobre todo para explicar el proceso redaccional, es decir, cómo aprovechando el destierro, el exilio de Babilonia, el pueblo judío recopila todos los materiales, todas las fuentes, todos los relatos orales y escribe la Biblia. O sea, la Biblia, insisto, no es un meteorito, es un proceso, el resultado de un proceso, ¿no? Entonces, eso admite ese diálogo con la ciencia y con la comprensión histórica de ese texto revelado. Bien, y luego hablamos de otros exilios, ¿no? Así como, bueno, pues los asirios, después vendrán los griegos, la época helenística, los macabeos. Aquí les hablo también de la traducción de los 70, es decir, cómo la Biblia hebrea se traduce al griego. Y eso supone un diálogo entre culturas y supone también una apertura del judaísmo que después
heredará y planificará el cristianismo. Esa vocación universal, dirá a todas las gentes, a todas las lenguas, a todos los pueblos, ¿no? Bien. Bien, y como quiero dejar algo de tiempo para vosotros, y luego al final acabo recreando el contexto en el cual viene Jesús, del cual hablaremos en la próxima sesión, ¿no? Entonces, los fariseos como la élite religiosa, fustigados por nuestro Señor, por las invectivas contra los fariseos, los saduceos, los ricos, los poderosos, la jet set, la gente políticamente correcta, un poco escépticos, los esenios, los ascetas, los monjes, diríamos ahora, y después los samaritanos, los renegados, porque se habían mezclado con los gentiles, ¿no? Y que habían montado un templo paralelo en el monte Garizim, ¿no? Bien, el resultado, por tanto, es este que tenemos aquí. Entonces, a mí lo que me interesa es que se queden primero con que toda la historia de la Biblia es una secuencia histórica, que el cristianismo es una religión histórica, que por lo tanto esas etapas de los patriarcas, jueces, reyes, la época del Éxodo en Egipto, los profetas en sus distintos momentos, antes y después del destierro, y las distintas invasiones, asirios, babilonios, persa, griegos, romanos, hasta venir Jesús en ese determinado momento histórico. Bien, perdonad que haya ido un poco a uña de caballo. Yo la verdad es que no tenía mucho más y quería dejar algo de tiempo, por lo menos estos 5 minutos, perdonad mi falta de generosidad, para, si queréis decir algo, a lo mejor qué historias, qué relatos soléis contar de historia bíblica que os funcionan mejor, o qué empleo de la Biblia hacéis. ¿Veis la Biblia en clase? ¿La leéis? ¿Cómo? Me estaba acordando ahora una cosa que contaba un autor protestante. Los protestantes tienen un dominio y un amor a la palabra de Dios que nos puede servir a nosotros de lección, ¿no? Y contaba como de niño hacían concursos, cada uno iba con su Biblia. Ahora con el formato digital ya es distinto, ¿no? Pero iba con su tocho y entonces decía Isaías 3:14. Entonces el primero, pues o premio o gominola, lo que fuera, ¿no? Y decía que ese modo de rozarse, de tocar la Biblia, nacía ese amor a la Sagrada Escritura, ¿no? Muy bien. Tenéis... No sé si tenéis alguna experiencia que añadir, algo que comentar. Os habéis quedado agotados, ¿no? Yo, a ver, quería hablar. Sí. La verdad es que yo llevo siempre una Biblia de niños y otra de adultos siempre conmigo, y siempre que tratamos algún tema, todos los días leemos algún pasaje, ¿no? Relacionado siempre con lo que estamos viendo. Y les gusta mucho porque les gusta ver la relación que tiene real lo que están viendo con nuestro libro, ¿no? Fundamental. Y les suele gustar bastante. Bien. Pues enhorabuena, ¿eh? Gracias. Se ve que... Claro, yo creo que eso es importante, ¿no? Que encuentren esa cercanía, esa familiaridad con la palabra de Dios, del modo que vosotros sabéis hacer también, ¿no? Porque claro, a veces la Biblia nos supera a todos, ¿no? Tanto por su magnitud como por su elevación, ¿no? Sin embargo, aquello se puede ir desgranando, ir explicando, ir facilitando, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Pues no sé si a lo mejor Abel, no sé si seguirá por ahí y querrá decir algo. O... Estoy por aquí, sí. ¡Qué alegría!
Sí. Pues nada, solo pues quizá ya cerrar la sesión de hoy, que supongo que ya todo el mundo también quiere volver a la vida normal, ¿no? Ya no solo a la vida de profesor, sino a la vida familiar, otra también es normal. Pues nada, simplemente agradecerte, Pablo, esta primera sesión. Te dejaremos descansar hasta enero, donde tendremos la segunda parte, seguiremos donde lo hemos dejado hoy, ¿no? Para avanzar en este credo a cámara lenta, que estamos haciendo y nada, pues simplemente emplazar para la sesión de enero. Ya igual creas tú mismo otra vez el enlace, si te parece lo más cómodo de... Sí. Yo tengo ahí acceso, o sea que encantado. Ya os mandaré el enlace y ya concretamos. Genial. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros y hasta otra. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, agur. Ahora.